Todos los antiguos escritores eclesiásticos dijeron, o mejor dicho, transmitieron, que en la consumación del mundo, cuando el orden romano será destruido, habrá 10 reyes, o varios reyes, como San Agustín interpreta, número definido puesto por el indefinido, que llama la escritura los 10 cuernos de la fiera, que procederán por cierto del romano imperio pero no serán emperadores romanos, los cuales el orbe románico destruirán, y de entre ellos, cuerno 11, surgirá el anticristo. Esto leían ellos con toda claridad en el Apocalipsis y en Daniel. En 1948 ya había visto con claridad que llegaba el cumplimiento de esta profecía transmitida. El 6 de octubre de 1948, escribe en Roma, en su diario: la Iglesia Católica es actualmente un poder político. Eso es innegable. Paliado de poder moral es un poder político. De ello se gloriaba a gritos el locutor español de Radio Vaticano cuando las elecciones italianas de abril 1948, sí, la Iglesia ha sido la que ganó estas elecciones. Pues bien, los otros poderes políticos, los 10 reyes, destruirán el poder político de la Iglesia, después de haberse aprovechado de él para sus fines lo más posible, cuando ya no les sea necesario porque es odioso el traidor siendo la traición cumplida. Ahora mismo, ya lo tienen bastante atado. El Papa consigue ventajas con más y más dificultad cada día. Del clero exigen los politicantes adhesiones de más en más serviles e imposibles. Llegará un día en que los 10 reyes quemarán la urbe sacra prostituida. Está escrito. Esta idea revoloteaba ya en su alma, y fue la fuente, en 1947, de 3 poemas sobre la ciudad eterna, como la llaman. En el año 1948, en Italia, el Partido Comunista dirigido por Togliatti dominaba el Frente Popular de ideología izquierdista. El gobierno estaba en manos de los cristiano-demócratas. En abril, las primeras elecciones generales desde la guerra despertaron las expectativas de una victoria comunista en las urnas. Yo esperaba que el Frente Popular, en el que estaban reunidos todos los partidos de la izquierda, ganara las elecciones. Estos partidos tuvieron que unirse para contrarrestar a los cristianodemócratas y a las fuerzas de la derecha. Algunos italianos temían una victoria comunista. Estas elecciones podrían haber sido críticas porque, dependiendo del resultado, situarían a Italia en un extremo del mundo o en el otro. En primer lugar, creo que hubiera sido una tragedia para Italia, para Europa, para el Mediterráneo y que hubiera representado un grave contratiempo para los Estados Unidos. En los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas. Se enviaron unos 10 millones de cartas. También la Iglesia orquestó una poderosa campaña contra el comunismo. Al Papa Pío XII le preocupaba el Partido Comunista, y no tanto su actitud política como su doctrina. Como Papa que era, Pío XII tenía que interesarse por lo que estaba ocurriendo en Italia en esos momentos. Se creó una red de comités electorales. Trabajaron paralelamente a la organización de la Iglesia Católica, pero en estrecha relación con ella. Puedo decir que todos los partidos envidiaban nuestra estructura electoral y en especial nuestros carteles electorales. En las zonas rurales no había cines. Era algo impensable en aquella época. Así que tuvimos una idea. Enviamos algunos camiones a ciudades y pueblos para que proyectaran películas por la noche. Eran películas de campañas electorales y todo el mundo salía corriendo a la plaza donde realizábamos la proyección para verlas. Acudía muchísima gente.
Pusieron en marcha esa tremenda campaña contra la izquierda, contra los comunistas, contra los socialistas, y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos. La Iglesia influyó decisivamente sobre la población, porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la Iglesia. En aquella época yo era católica practicante y asistía a misa rigurosamente, nunca faltaba. Ero rigorosissima. No mancavo mai la domenica ad assistere. Un domingo fui a la iglesia. Una domenica. El sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento. Nella sua predica. Aún la recuerdo. Me ha colpito questa frase que la ricordo ancora. Dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa. El Papa Pío XII y la Iglesia Católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que estos permanecieron en el gobierno, pero el Vaticano se oponía totalmente al comunismo. Pocos días antes de las elecciones, Pío XII excomulgó a muchos miembros del Partido Comunista. Ya saben que Pío XII en uno de sus discursos dijo: o se está con Cristo o se está contra él. Y el Partido Comunista estaba contra Cristo. Eran claramente ateos. Así que era deber del Papa y de la Iglesia proteger a su pueblo. Y la única medida que la Iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al Partido Comunista. El 18 de abril de 1948 Italia se congregó ante las urnas. Los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante. Italia seguiría siendo miembro de la Alianza Occidental. El porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad. ...12 de mayo de 1947... Embudo y seno sobre las colinas. De cielo, tierra y báratro profundo. Cúpula, cuenca y cráter, cristalinas. Corren a ti las lágrimas del mundo. Al cielo azul cantan tus fuentes vinas. Pero también, y en un saber me fundo. No ajeno, al lado de las fiales finas. Hay agua sucia, hay sangre y fango inmundo. Sobre séptuple monte hay 7 Romas. Y una enterrada, do de los cruentos. Muertos por Dios la voz venganza grita. Y yo veo, ay de mí, sobre las lomas. En próximos crepúsculos sangrientos. Venir, según los infalibles cuentos. Otra sobre un dragón, roja y maldita. 12 de mayo de 1947. En la candente luz de pana y grana. Nácar, naranja, azul, la vista elevo. Oh urbe. Cada vez paisaje nuevo. Cada rión, cada vial, cada ventana. En una misma calle el nuevo Evo. Con 7 edades más se uña y hermana. Venus Madonna, Cristo con Filevo. Los yeps y pinos de la Nomentana. Oh ciudad la más bella y vulnerable. Del mundo, que hoy con nuevos ojos veo. La faz turbada en guiño inimitable. De un oscuro y recóndito deseo. El antiguo jamás sacro apogeo. Verás. Ya ha entrado en ti la indesraigable cizaña del traidor y el fariseo. 13 de mayo de 1947. Roma fue al mundo tribunal y foro. Campo de Marte, templo de las leyes. En el tiempo que el cónsul a sus bueyes volvía, libre del pretil sonoro. Después fue catedral, mármol y oro. Cuando de Europa congregó los reyes, los nuevos pueblos y las vastas gras. Con la bélica cruz y el santo coro. Fue una pila después de agua bendita. Santería y museo, pebetero. Currutaco de dandis de levita. Y hoy, manceba servil del extranjero.
con sus victorias falsas, su honda cuita. Sus muertes ruinas, su doblez maldita. Es un lujoso y vasto cenicero. El mismo padre Castellani se cuestionaba sobre lo que veía y estaba obligado a profetizar. En su comentario al libro del Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, pregunta y responde: ¿no es peligroso decir esto por ser llevar agua al molino de Lutero, el cual afirmó que Roma era claramente según el texto la gran ramera y por ende el Papa era el anticristo? Todo es peligroso, y sobre todo la verdad, para quienes no la aman, pero Lutero hablaba de la Roma papal de su tiempo, y los intérpretes susodichos hablan de una futura Roma apóstata y depravada que reduzca a las catacumbas otra vez a la Iglesia, como en tiempos de Pedro y Pablo. Y en su libro Las parábolas de Cristo, remata: San Pedro dijo, que cuando no quieran creer los hombres en el fin del mundo, entonces está cerca el fin del mundo. Más cuando los que no quieren creer están dentro de la Iglesia de Cristo y predican de oficio las palabras de Cristo sacrosantas, entonces la cosa es grave. En Psicología Humana, a modo de oración, dirá: oh, ¿quién nos dará el conocimiento de las profecías en esta época oscura, que no sabe a dónde va, y en esta vida, cuya principal necesidad es saber a dónde vamos? Y de su misma alma sufriente emerge la respuesta luminosa, que anota en Cristo: ¿vuelve o no vuelve? La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, obstaculiza esa manifestación y la reduce, apoyada en el orden humano que el Imperio Romano organizó en cuerpo jurídico y político, pero llegará un día, que será el fin de esta edad, en que desaparecerá el obstáculo. El Espíritu Santo abandonará quizá este cuerpo social histórico, llamado cristiandad, arrebatando consigo a la soledad más total a los suyos, dándoles 2 alas de águila para volar al desierto. Y entonces la estructura temporal de la Iglesia existente será presa del Anticristo, fornicará con los reyes de la tierra, al menos una parte ostensible de ella, como pasó ya en su historia, y la abominación de la desolación entrará en el lugar santo. Cuando veáis la desolación abominable entrar a donde no debe, entonces ya es. ¿Será el reinado de un antipapa, o papa falso? ¿Será la destrucción material de Roma? ¿Será la entronización en ella de un culto sacrílego? No lo sabemos. Sabemos que el Apocalipsis, al describir la gran prostituta, señala con toda precisión la ciudad de las 7 colinas, interpretación dada por el mismo ángel que a San Juan adoctrina. Cuando la estructura temporal de la Iglesia pierda la efusión del Espíritu y la religión adulterada se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo que será a la vez como un sumo pontífice del orbe, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice, llamado en las profecías el pseudoprofeta. ¿Roma será destruida?